Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo El Cura. Hoy les traigo un video donde voy a explicar cuáles son las diferentes acciones de evangelización que se dan en la iglesia. Como primera acción tenemos la llamada acción misionera. Como segunda acción tenemos la llamada acción catequética. Y como tercera acción tenemos la acción pastoral. Entonces, anuncio misionero, enseñanza catequética y conducción pastoral, que corresponden justamente a la acción misionera, a la acción catequética y a la acción pastoral. Son los tres momentos que debe comprender la evangelización. El primer momento, la acción misionera, lo que busca es presentar a Cristo a quien aún no lo conoce, para que crea en Él como el único Salvador que podrá llevarlo justamente a la salvación eterna, que es lo que busca todo ser humano en lo profundo de su corazón. En la segunda acción tenemos la catequesis, la acción catequética, que busca educar en la fe a aquel que ya aceptó a Cristo en su corazón y que además pues ya ha sido bautizado y por lo tanto integra la iglesia y es miembro de la iglesia. Esa es la acción catequética, es la enseñanza de la fe. La tercera acción es la acción pastoral, es decir, aquella donde el pastor, vamos a decir, el obispo, en colaboración con los sacerdotes que contribuyen con él en la pastoral de la diócesis, pues lo que hacen es conducir a los fieles que ya pertenecen indudablemente a la iglesia en respuesta a ese anuncio misionero que recibieron y aceptación de la fe, y por lo tanto coronando esto con la recepción del sacramento del bautismo, ya pertenecen a la iglesia, han sido además catequizados, educados en la fe, que es la segunda acción de la evangelización, y por último ya estando bautizados, aceptando a Cristo como Salvador, estando formados ya en su fe por la acción catequética, lo que hacen ahora más bien es dejarse guiar, dejarse pastorear por los pastores legítimos de la iglesia, que son el Santo Padre, los obispos y los sacerdotes que colaboran con el obispo en la conducción de los fieles. ¿Conducción hacia dónde? Hacia Cristo, único Salvador. Son pues tres acciones, repito, de la evangelización. La acción misionera, el primer anuncio; la acción catequética, que es la enseñanza de la fe; y la acción pastoral, que es la conducción por parte de los pastores de la iglesia de todos los fieles de la misma. Son tres acciones concretas y que están justamente puestas, vamos a decir, como fundamentales dentro de la evangelización. Entonces, no olvidemos esto, no olvidemos esto. Y vamos a decir algo más. Hablemos de la educación católica en los cursos de religión, ¿no? En los cursos de religión, ¿no? Ya no estamos hablando entonces de la evangelización en cuanto a sus tres momentos, sino ahora estamos hablando acerca de la educación religiosa que se realiza ya no en una parroquia, sino se realiza en un colegio, ¿no? Es una acción distinta, ciertamente, ¿no? En la parroquia, pues, bueno, o desde la parroquia se hace el primer anuncio, o desde el centro de misión, lugar de misión, ¿no? Se realiza el primer anuncio, estamos en un ambiente eclesial. Luego lo mismo, la catequesis se realiza desde la parroquia, ¿no? Desde la parroquia.
La acción pastoral, lo mismo, se realiza desde la parroquia, ¿no? De la parroquia, pues, vamos a poner pues ejemplos, ¿no? Y la educación religiosa más bien se da en los colegios. Me refiero a los cursos de religión, ¿ya? Bien, vamos a hacer una distinción, por eso, entre lo que es una catequesis y una clase de religión. Ya, son dos cosas distintas. Pueden tener los mismos contenidos, se pueden tocar los mismos temas, pero hay una diferencia entre ellos. Había una discusión acerca de cómo denominar a esa acción de enseñar la fe en la iglesia, en la parroquia, ¿no? Me estoy refiriendo a la acción catequética. ¿Cómo llamábamos a ese momento en el que se estaba o se da la enseñanza concreta de un tema de religión? Entonces aquí había justamente la discusión de si se le podía llamar clase de catequesis o simplemente sesión de catequesis. Entonces, para no alargar mucho el tema, simplemente decir lo que finalmente se definió, al menos aquí en la Arquidiócesis de Lima. Bueno, estoy hablando de hace varios años, cuando había esta discusión de cómo llamar a uno y otro, lo que se daba en la catequesis de la parroquia y lo que se daba en el curso de religión en las escuelas. Se dijo que clase hay que solamente usarla para cuando se enseña la fe en el curso de religión, pero cuando se habla de enseñar la fe en la parroquia, justamente puede ser una catequesis sacramental, ¿no? Se da entonces la enseñanza para recibir alguno de los sacramentos. Allí es mejor hablar de sesión de catequesis, ya no clase de catequesis. ¿Ya? Y hay una razón en esto, ¿no? Es decir, hay una explicación, hay cierto fundamento. En primer lugar, no es lo mismo dar catequesis que dar educación religiosa. No es lo mismo enseñar el catecismo que enseñar una verdad del catecismo en una clase de religión. No es lo mismo. Y a ese respecto vamos a poner un ejemplo. Yo quiero dar, por ejemplo, un tema de catequesis sobre la Virgen María. Entonces, en la sesión de catequesis, sesión, no clase, sino sesión de catequesis, allí en la parroquia, hablo acerca de la Virgen Santísima y empleo todos los medios, indudablemente, que la Iglesia nos da para tratar temas teológicos. ¿Cuáles son esos medios? Pues la Santa Biblia, la Sagrada Tradición, el Magisterio de la Iglesia, ¿no? Principalmente son esos tres elementos. En realidad, la tradición y la Biblia son palabra de Dios, una es transmitida, la otra es escrita, y es simplemente, vamos a decir, la fuente de la revelación. La tradición y la Sagrada Escritura, ¿no? Ambas son fuentes de revelación. Y el Magisterio de la Iglesia, que justamente interpreta, con el auxilio del Espíritu Santo, interpreta lo que dice la tradición y lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? Es decir, es una interpretación fiable. ¿Por qué? Porque tenemos fe en que el Espíritu Santo ilumina a la Iglesia cuando ésta quiere hablar acerca de temas dogmáticos, ¿no? de temas de revelación. Entonces, es ahí donde yo considero ya en mi sesión de catequesis que lo que están recibiendo esa catequesis son personas ya creyentes, a quienes les voy a dar cierto fundamento en la palabra de Dios, tradición y Biblia, y en el magisterio de la Iglesia, pero de una manera, vamos a decir, muy
de una manera que no se note que sea un tratado, ¿no? Es decir, vamos a emplear algunos medios para que ellos interioricen esta verdad, ¿no? Entonces les hablaré pues de la Virgen María, dónde aparece la Virgen María en la Sagrada Escritura, cómo aparece allí donde el arcángel Gabriel se presenta ante ella, le comunica un mensaje de parte de Dios Padre, de Yahvé, de Dios Padre, de que ella será la madre del Redentor, ha sido elegida por Dios para eso, ha sido predestinada por Dios para eso. En fin, veremos los textos donde encontramos a la Virgen, ese y otros, ¿no? Tal vez diremos algo acerca de algún padre de la Iglesia que se haya referido a ella, ¿no? Para aclarar mejor el papel tan importante que tiene en la historia de la salvación. En fin, pero vamos a... Y también, perdón, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, ¿no? También podemos mencionar, para ya apoyar más todavía lo que estamos diciendo. Pero además podemos agregar otras cosas, podemos agregar, por ejemplo, enseñar una oración a la Virgen, ¿no? Podemos inclusive pedir a los participantes de la catequesis que hagan un ejemplo simplemente, una oración que salga de ellos, una oración a la Virgen, ¿no? Podemos decirle inclusive que haga una cartita a la Virgen pidiéndole algo. Esto es una sesión de catequesis dirigida a personas que tienen fe y que por lo tanto todas estas cosas que se les piden en la catequesis lo van a aceptar y lo van a aprovechar. Ahora pasemos a la clase de religión, que eso ya se da en el colegio, ¿no? En el colegio. Ahí la cosa es distinta. Ahí la cosa es distinta en virtud de dos aspectos. En una sesión de catequesis se pueden integrar, además de las enseñanzas que se dan, de los conocimientos que transmiten, podemos agregar dinámicas, podemos agregar algunas tareas de, vamos a decir, ubicar diferentes imágenes que se presentan, es decir, por ejemplo, se presentan las imágenes de los misterios gozosos y todo es ordenado y se les pide que lo ordenen, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Se pueden hacer, mejor dicho, uso de determinados elementos que ayudan ciertamente a que el tema sea bien interiorizado, y no solamente eso, sino se ayuda a que expresen su fe. Hacer una oración a la Virgen, hacer una cartita a la Virgen, ayuda a la expresión de la fe. En el caso de religión no, porque la finalidad es distinta. La finalidad es la de enseñar de manera sistemática, por eso es una clase, enseñar de una manera precisa, no digo que en la catequesis no, sino me refiero a enseñar de una manera precisa todos aquellos elementos que hay que tener en cuenta para entender, en ese caso concreto, el valor de la presencia de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación, donde tendremos inclusive que memorizar varios puntos que se nos examinará sobre ellos. Somos una clase, ¿no? Una clase tenemos que ver esto de la Virgen María, y te voy a examinar, ¿no? Y vamos a ver en el examen si has logrado captar lo principal. Pero lo que quiero decir es que una clase de religión apunta más a lo intelectual, y es algo maravilloso por eso, que una clase de religión tú la aprendas bien. Entonces quiere decir que vas a tener la cabeza bien puesta. En la catequesis también, ya les he dicho la importancia de la memoria, la importancia de aprender definiciones, también. Pero tiene una cierta variante con la clase de religión. En la clase de catequesis yo tengo que tener o sacar de ella una idea muy concreta,
en base a una definición que ya me ha dejado el catequista como conclusión de esa sesión de catequesis. Fue una definición que probablemente fue el inicio de la enseñanza, pero es una definición que también es el término de la enseñanza, es decir, se inicia la enseñanza con esa definición y se hace un proceso que busca pues justificar lo que se ha dicho en esa primera definición y se concluye volviendo a la misma definición. Entonces, después de haber explicado todo esto, concluimos que lo que dijimos al comienzo pues en realidad es eso, ¿no? Entonces, bueno, pero es una idea. En clase de religión no, en clase de religión son varias ideas. Es una idea principal, indudablemente que hay que memorizar, pero sobre eso hay otros aspectos que hay que ver acerca del tema tratado. Es más extenso y es más de estudio, ¿no? En la clase de religión. Entonces, bueno, yendo al punto, le decía lo importante de distinguir lo que es una sesión de catequesis de una clase de religión. Y voy a hacer un añadido. Hoy en día, al menos aquí en nuestra sociedad, los colegios religiosos inclusive pueden recibir, o mejor, deben recibir, no pueden, vamos a decir, dejar de hacerlo, a niños o adolescentes que inclusive no practiquen la religión católica. Es más, pueden ellos pertenecer inclusive a una comunidad cristiana evangélica. No puede venir un evangélico, o puede venir uno que no es cristiano, testigo de Jehová, o puede venir un mormón, ¿no? al colegio y matricularse en el colegio, inclusive religioso. No se le puede negar por la ley del Estado, porque eso significaría, según la ley, discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de los cursos que dicta el colegio está el curso de religión, pero es religión católica, ¿no? Es religión católica. Entonces, ¿qué pasa con el alumno que es evangélico? Y vas a hablar de la Virgen, por ejemplo, cuando ellos no creen en la Virgen. Hablemos de los evangélicos, ¿no? Dejemos de lado, vamos a decir, a cualquier otra confesión religiosa. En la clase de religión, por eso les decía, en la clase de religión lo que se busca es una exposición de la verdad de fe que se enseña. Ahora, en la clase de religión yo puedo exigir al evangélico en el examen a que respondan lo que se ha enseñado. Con esto yo no le estoy diciendo o no le estoy pidiendo que él crea en lo que se ha enseñado. Lo que le estoy diciendo es que ponga por escrito o responda a las preguntas que se refieren a determinada clase de religión. Entonces el evangélico tendrá que poner por escrito, ciertamente, que en la religión católica, que es lo que se está enseñando, pues encontramos que María Santísima es Madre de Dios, algo en lo que ellos no creen. Y me pueden decir, no, pero yo no creo. No, yo no te pregunto por algo que crees o no crees. Te estoy preguntando sobre la clase. ¿Qué se dijo en la clase sobre María? Entonces ahí tienes que responderme que María es Madre de Dios, ¿no? Y con eso no estás yendo en contra de tu fe, sino estás yendo, vamos a decir, a favor de tu responsabilidad como alumno de un curso de religión del que pudiste inclusive exonerarte, porque hay esa posibilidad, que una persona que no practica la religión católica puede exonerarse del curso, pero tú no has querido exonerarte. Bueno, entonces aprende lo que es el catolicismo, aunque no te pido que creas en él, porque no me toca aquí en el colegio pedirte que que te conviertas al catolicismo. Yo como profesor de religión, como profesora de religión, lo que hago es simplemente enseñar la religión católica, enseñar los temas de la religión católica y pedir que los alumnos me demuestren que han entendido lo que se ha enseñado.
No estoy diciendo de que deban creer o no creer, porque inclusive hay, vamos a decir, católicos que son indiferentes a la religión. Pero contéstame lo que se ha enseñado. Esa es la clase de religión. Es muy distinto a la sesión de catequesis. En la sesión de catequesis ya si todos creen, todos aceptan. Pero en la clase de religión, no. Entonces, esto es importante que nosotros podamos decir. Por lo tanto, tampoco podemos hacer lo siguiente, ¿no? Por parte del profesor. Por eso yo me dirijo a los catequistas, pero también me dirijo a los profesores. Yo diría, contra esto, muchos van a, vamos a decir, probablemente a observar que no estoy tan en lo cierto, pero doy mi opinión, ¿no? Pero es una opinión sustentada, no es una opinión simplemente porque se me ocurre. En una clase de religión tú no puedes pedir a tu alumno o a tu alumna que haga una oración a la Virgen, porque si tú haces eso y dices todavía que lo vas a calificar, entonces ¿qué va a pasar con el evangélico? La persona evangélica no podrá hacer esa oración a la Virgen porque no cree. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú la vas a jalar, o al menos le vas a calificar 0 esa pregunta o ese trabajo que le estás pidiendo. Por eso digo, la clase de religión involucra la inteligencia, el captar las verdades que se enseñan, pero no necesariamente el sentimiento religioso. Que sí, yo entiendo, profesores de religión, discúlpenme ustedes, ¿no? Yo entiendo que se busca también, incluso por parte de la ODEC, probablemente haya oficinas de educación católica, me refiero, hayan algunas indicaciones para motivar a la persona, de acuerdo a la clase, ¿no? A que pueda tener un sentimiento religioso más profundo, etcétera, etcétera, sí, pero no puedes eso exigirlo de personas que no creen en la religión católica. Y tampoco sería muy injusto que califiques a un no católico sobre un punto que le pides donde lo que estás pidiendo es expresar la fe, y como no la tiene, no lo va a expresar y lo vas a jalar. Eso sería injusto. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos y les hablo de estas cosas? Es para darnos cuenta, para entender la diferencia, como les decía, de lo que es una sesión de catequesis de una clase de religión. Ahora, no niego que en una clase de religión, es más, si tienes el cuidado de preguntar, por favor levante la mano aquí alguno que no sea católico, y ves que nadie levanta la mano, entonces quiere decir que todos son católicos. Muy bien, como todos son católicos, entonces en el examen viene, haz una oración a la Virgen, porque todos son católicos, ¿no? Ahí no habría ningún problema, ¿no? Y los motivas y les puedes hablar un poquito más, etcétera, pero nunca confundir una clase de religión con una sesión de catequesis. En la clase de religión apunta aquí, que esto indudablemente va a provocar sentimientos religiosos. Conforme tú enseñes y des testimonio también, entonces la persona va a aprender algo más profundo acerca de lo que ya sabía, porque es una clase, y eso va a despertar un sentimiento religioso profundo. Una cosa trae la otra, pero no hagas catequesis en el salón de clase. Prepara bien tu tema de religión, tu clase de religión, y procura no confundir las cosas, ¿no? Para que no se convierta el colegio en, vamos a decir, en la parroquia. No es eso al menos lo que debería ser. Y esto no quita en nada, porque uno dice, no, pero podríamos aprovechar, que deja las cosas en su sitio. Deja la catequesis para la parroquia y tú dedícate a enseñar la religión. Eso te va a exigir mucho, prepararte bien. Felizmente nuestros profesores están bien preparados, ¿no? Nuestra profesora acá de Lima, la que es de Lima, y tengo entendido que del Perú entero, están bien preparados
para enseñar la religión, porque hoy se exige mucho que el profesorado pues sea idóneo, sea calificado y además pues que tenga realmente estudios de religión, de profesor de religión. Entonces, bueno, esto era lo que quería decirles acerca de la diferencia entre sesión de catequesis y también acerca de la clase de religión. La catequesis es en la parroquia, la clase de religión se da en los colegios. Algo más quería decirles, discúlpenme que me alargue un poquito. Les hablé inicialmente acerca de la evangelización y sus 3 acciones: acción misionera, primer anuncio; acción catequética, enseñanza de la fe; acción pastoral, conducción de los pastores sobre los fieles hacia el cielo. Pero esta última parte quisiera yo alargarla un poquito. Muy bien, yo ya recibí el primer anuncio, ya me bauticé, ya recibí mi catequesis, por lo tanto ya conozco cosas de mi religión suficientes para mi vida cristiana y para mi salvación. Y luego viene esta etapa de la acción pastoral. ¿En qué consiste la acción pastoral? En que el pastor, mirando cómo anda el mundo, va a orientarme para que yo en mi vida cristiana pueda ir por los caminos del Señor y tenga cuidado de aquellas amenazas a mi fe, que no son otra cosa que amenazas a mi salvación, a mi fidelidad a Jesús, mi fidelidad a Dios y a mi salvación. Entonces el pastor por eso realiza esta acción dentro de la iglesia para conducir a los fieles hacia la salvación, previniéndoles de los peligros que pueden encontrar en el camino y cómo deben ellos de afrontarlos, ¿no? Y a este respecto, pues hay, vamos a decir, una serie de acciones pastorales concretas. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en la acción pastoral tenemos determinadas charlas, tenemos determinados cursos, tenemos también los retiros espirituales, ¿no? Tenemos charlas, por ejemplo, que la parroquia puede organizar, y también tenemos cursos que igualmente la parroquia puede organizar, y tenemos los retiros espirituales que a la parroquia le toca pues también organizar, ¿no? Entonces es ahí donde podemos encontrar diferentes temas propios de la acción pastoral que nos van a ayudar, le decía, a ir por buen camino. Dentro de ello encontramos, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia. El episcopo, el obispo, ¿no?, es aquel que ve más allá de lo que ven los demás. Por eso es episcopo. Epi, sobre. Scopo, ver. Ver sobre. El obispo es aquel que ve por encima de lo que ven los demás, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Aquel ejemplo que dicen, unas personas son capaces de ver el árbol, ¿no?, y otras son capaces de ver el bosque. Entonces la mirada es más extensa. El episcopo, el obispo, es aquel que mira por encima de todo y ve por dónde va el mundo y por dónde debe conducir a los fieles en su vida en el mundo, para que no caiga en errores de pensamiento que luego lo alejen de la fe y eventualmente lo puedan poner en peligro de condenación inclusive. Entonces la acción pastoral es muy importante, pues es muy importante que el obispo sea un hombre de oración, un hombre muy fiel a Jesucristo, un hombre que busque siempre formarse, un hombre que busque siempre
ver los mejores medios para que tanto niños, jóvenes como adultos puedan encontrar los mejores caminos de salvación. La labor del obispo es una labor muy delicada, ¿no? Muy importante, importantísima. Representa a Cristo en la diócesis. El obispo representa a Cristo en la diócesis. Es otro Cristo. Y por eso su responsabilidad es muy grande, ¿no? Y es más, a quien más se le dio, más se le exigirá. Esto el obispo lo tiene en la mente e indudablemente es para temblar en el sentido positivo. Todos debemos tener ese temblor, ¿no? Todos los cristianos debemos tener ese temblor. El obispo con mayor razón, porque el obispo ha sido un elegido de Dios para conducir a su pueblo. Por eso merece mucho respeto, mucho cariño, y merece nuestras oraciones que todos los días hacemos en la misa por él. Esto es importante. Y más allá de la misa, podemos rezar rosarios por el obispo, podemos hacer mortificaciones y ofrecérselas a Dios por el obispo. No, es muy importante. Entonces, desde el obispo viene la acción pastoral. Y esa acción pastoral, pues indudablemente la realizan también los colaboradores del obispo, que somos los sacerdotes que estamos en las parroquias. Entonces, repito, esa acción pastoral va dirigida a mostrarnos lo que hay en el mundo y cómo a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido apareciendo diferentes documentos de los santos padres que nos han advertido sobre los peligros para la fe que existen en el mundo, en diferentes tipos de enfoques, de pensamientos sobre la misma religión, y el obispo, por lo tanto, se ocupa de pastorearlos, conducirlos, ¿no? Por eso, imagínense, el obispo es el pastor, como Cristo lo fue, ¿no? Imagínenselo con su báculo, ¿no? Imagínenlo con la conducción de las ovejas, de los fieles laicos, y mirando siempre muy hacia adelante para ver si viene el lobo, y si ve que viene el lobo, saber defender. Entonces, si alguna oveja se quiere ir por un lado, con su báculo, que tiene pues una curva, la agarra del cuello y la jala a la oveja para que no se vaya del redil. Y si el lobo está cerca, agarra el otro extremo del báculo y le pega en la cabeza a ese lobo para que se vaya, ¿no? Entonces es la acción pastoral que nos sirve justamente para conocer por medio del magisterio de la Iglesia, ¿no?, cuáles son los peligros que han surgido siempre y más aún desde un último tiempo para nuestra fe, y el obispo nos cuida, ¿no? Nos cuida, es la acción pastoral. Entonces ya tenemos acción misionera, acción catequética, acción pastoral. Y con esto creo yo que ya debo concluir este video, porque hemos hablado en realidad de dos temas, ¿no? Cuáles son las acciones que comprende la evangelización, por un lado, y distinguir lo que es una sesión de catequesis de lo que es una clase de religión. Muy bien, espero que este video les sirva de provecho. El Señor los bendiga.